Bienvenido, maestro Gabriel. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué impacto tiene el COVID-19 en la realidad de pobreza que tenemos en el país? No está muy claro porque en realidad la medición de pobreza se hace cada 2 años. Entonces, el periodo que midió Coneval, que es el organismo que mide la pobreza, es de 2018 a 2020. Pero sí fue fuerte. De acuerdo con el último reporte, el número de personas en situación de pobreza creció 3.8 millones. Lo más preocupante de esto es que de ese 3.8 millones, 2.1 millones son personas en pobreza extrema, es decir, son personas que no tienen lo suficiente para comer. En general, porque la pobreza ya era grande antes de la COVID, hay unos 55.7 millones de personas pobres en México. Entonces sí, el impacto fue grande, fue importante. Y hablando de las estrategias, ¿cuáles consideraría que serían las ideales para poder combatir la pobreza en nuestro país? Es una muy buena pregunta porque los programas sociales son una buena estrategia, pero son apenas una de un abanico enorme de estrategias. Yo diría el combate a la corrupción. El combate a la corrupción en México es fundamental porque hay muchísimos recursos que se desvían y que pueden ayudar a crear infraestructura precisamente para mejorar las condiciones que tienen estas personas para salir de su situación. Infraestructura hospitalaria, infraestructura educativa, infraestructura de caminos, por ejemplo, que los unan a las ciudades y les permitan hacer negocios. Se pierde muchísimo dinero en México en la corrupción y eso claramente tendría que ser una prioridad real, no únicamente discursiva. Otra estrategia tendría que pasar por el fortalecimiento de nuestro sistema de salud, en general el sistema de seguridad social, pero específicamente en salud. Recordemos que la pobreza es la incapacidad de cubrir las necesidades básicas. Entonces, vestido, vivienda, alimentación, educación y salud. Hay muchas personas en México que somos pobres, pero no lo sabemos. Y no lo sabemos porque estamos sanos. En el momento en que nos enfermamos, como nos está pasando en este momento con la COVID, nos damos cuenta que tenemos que descobijar otra necesidad para poder curarnos. Vendemos la casa, sacamos a los hijos de la escuela, éramos pobres y no estábamos enterados. Tener un sistema de salud pública fuerte, eficiente, es una gran red de protección para que los mexicanos no caigamos en pobreza. Y desafortunadamente no tenemos eso. Tenemos un seguro social trabajando a mínimos, que nunca recibe los recursos que debería recibir. Tenemos un sistema que permite que muchos trabajadores estén fuera del seguro social, no estén cotizando. Tenemos prácticas de alguna parte del sector empresarial, evidentemente no generalizo, pero alguna parte del sector empresarial que pues terminan siendo gravosas para toda la sociedad, como registrar a sus trabajadores con el salario mínimo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en estas condiciones nunca vamos a tener un sistema trabajando de manera adecuada y eso lo tenemos que fortalecer. Tenemos que generar un ambiente en el que el joven empresario, la joven empresaria pueda poner una empresa, pueda crear empleo, con la certeza de que no se va a ahogar en un mar de burocracia, con la certeza de que no le van a cambiar las reglas del juego cada 2 años, con la certeza de que si alguien le hace un fraude, va a ir a los tribunales y va a acceder a la justicia. Ese tipo de escenario tampoco lo tenemos en México y creo que ese es un punto urgente. Y también la regulación de los mercados, incluyendo el mercado laboral, la vigilancia por parte de las autoridades. Hay mucho empleo, pero son empleos muy precarios, son empleos mal pagados, en condiciones insalubres y parece que nos estamos conformando con la idea de mientras haya trabajo, eso está bien, pero creo que tenemos que mejorar eso. Son un montón de estrategias que puede utilizar el Estado, que puede promover el Estado para combatir la pobreza y que ayudarán a los programas sociales que son una parte mínima de esa estrategia mayor. Y finalmente, ¿podría compartirnos una reflexión sobre la importancia que tiene que nosotros como ciudadanos abordemos este tema y podamos incidir en su solución? Nos han enseñado en las últimas décadas a que nos debe apenar ser pobres, porque escuchamos muy reiteradamente ideas como el pobre es pobre porque quiere, el pobre es pobre por holgazán, los pobres están acostumbrados a que el gobierno los mantenga, lo cual, hago un paréntesis aquí, no es cierto. Las personas de ese decil más pobre
reciben únicamente 12% de sus ingresos del Estado, es decir, el Estado no mantiene a nadie. Cierro acá el paréntesis. En ese escenario, cuando tenemos una situación compleja, solemos no reconocerla. Nos pasó ahorita con la pandemia de la COVID. Muchísimos empresarios terminaron quebrando porque en buena medida no recibían los apoyos que el Estado debió darles, pero tampoco se les exigía. Creo que en la medida en la que la ciudadanía realmente reflexione qué es ser pobre, cuáles son las razones de la pobreza, que no es culpa de la persona ser pobre, ¿sí? Vamos a empezar a reconocer el problema, buscar soluciones y exigirle a las personas que realmente están generando un ambiente más inadecuado para combatirla, que cumplan con su responsabilidad. Muchas gracias, maestro Gabriel. Al contrario, un placer.